merecíamos estar aquí, pero se trata de su amor y de su misericordia. Quiero que esta noche, hermano, los próximos minutos de este mensaje, quiero que usted me preste atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a escuchar palabra de Dios esta noche? Porque si tú escuchas una palabra esta noche y la guarda en el corazón, usted se irá diferente de este lugar. Porque la palabra cambia a los hombres y los direcciona por caminos correctos. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice aleluya. Dele esa palma fuerte al que vive esta noche. Rápidamente acompáñeme al libro de Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 1. Cuando usted lo tenga, me pronuncia con un amén y se pone en pie reverenciando la santa palabra del Señor en esta noche. Ezequiel, en el capítulo 37, el verso 1, tenemos la palabra poderosa del Señor en esta noche. Quiero orar por el tema los próximos minutos: el valle de huesos secos. ¿Lo tiene? Lo hago para el honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Levante su mano arriba, por favor. El que no tiene mano, pues no levante nada. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Vamos, dígale gracias por tu palabra. Padre, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la adoración en esta noche. Solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser glorificado. Padre, permite que prediquemos tu palabra en esta noche, y que mientras prediquemos tu palabra, lo que está muerto vuelva a la vida, lo que está paralítico empiece a caminar. Y mientras prediquemos tu palabra, las obras del diablo caigan por tierra, las cadenas se rompan, los yugos se pudran a causa de la unción. Señor del cielo y de la tierra, te ruego y clamo al Dios Todopoderoso que esta noche el que viene enfermo se vaya sano, que el que vino atribulado reciba paz y gozo, que el que vino, Padre celestial, atado por el diablo, reciba libertad en esta hora, que las obras de las tinieblas no prevalezcan, sino que caigan esta noche y haya paz y haya vida. Permite que tu pueblo esta noche, con oídos circuncidados, escuchen tu palabra. Prepara cada mente y prepara cada corazón para escuchar la voz del cielo en esta noche, y que nadie de los que estamos aquí lo vayamos igual, sino que lo vayamos transformados, restaurados por la palabra que salió de tu boca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele esa palma fuerte al que vive. Sentarse todo el mundo, aleluya. Levánteme la mano si está listo para escuchar palabra de Dios. Qué lindo. Atesore palabra los próximos minutos. Un poquito menos, poquito, pero ella está excelente. Quiero hablar bajo el tema los próximos minutos, como lo dije de antemano, el valle de huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? El libro donde leímos es Ezequiel. El profeta es Ezequiel. El autor de la visión y de la manifestación y del instrumento que el Dios usó en esa historia es Ezequiel. Comienza diciendo en el verso 37 que la mano de Jehová lo llevó en el espíritu a un valle de huesos, o que estaba lleno el valle de huesos secos. La mano de Jehová tiene que ver con el poder de Dios. La mano de Jehová tiene que ver con el ruaj de Dios. La mano de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. La mano de Dios tiene que ver con la potencia, el mismo poder de Dios, la misma unción de Dios. Con eso tiene que ver la mano del Dios del cielo. Pero a mí me mueve, porque no son los gentiles quien representa el valle de huesos secos.
A mí me mueve porque no son las ciudades llenas de idolatría que invocan al diablo y a los demonios que representa el valle de huesos secos. La Biblia me relata en versos más adelante que el valle de huesos secos simboliza el pueblo de Jehová, simboliza la nación santa, simboliza el pueblo escogido por Dios, simboliza el real sacerdocio, simboliza el pueblo que Dios escogió sobre la faz de la tierra. Eso es lo que me mueve a mí. Te estoy hablando que si hay huesos es porque hubo vida. Te estoy hablando que si había una ruina en aquel valle es porque algo se movía en aquel valle, algo tuvo vida en aquel valle. Eso me relata que hubo vida, y no solo vida, hubo manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era un pueblo que Dios le entregaba victorias. Era un pueblo a que Dios le entregaba cosas grandes. Era un pueblo a que Dios le entregaba ciudades para que conquistaran. Era un pueblo que Dios le entregaba señales. Era un pueblo que escuchaba el Dios del cielo a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través del arca del pacto, a través de todo eso. Era un pueblo que escuchaba a Dios, que temía a Dios, que caminaba con Dios, que tenía vida y que miraban el poder de Dios moverse. Y cuando el poder de Dios se mueve es lindo, porque usted le adora en espíritu y en verdad. Cuando se mueve el poder de Dios en las congregaciones, eso es lindo, porque usted habla en lengua. Cuando se mueve el poder de Dios en las congregaciones, eso es lindo, porque hay profetas de Jehová. Cuando se mueve el poder de Dios en una iglesia, eso es lindo, porque usted no quiere que el culto se termine, porque hay poder de Dios, hay unción de Dios. Cuando hay manifestación de Dios, es lindo, porque cada coro que usted le entona a Dios, usted siente a Dios, porque hay poder de Dios. Cuando hay poder de Dios, es lindo, porque cada alabanza que usted le canta, usted tiembla delante del Dios vivo y usted llora delante de su presencia. Cuando hay poder. El problema es cuando la manifestación del Dios del cielo deja de moverse. El problema es cuando el Espíritu Santo deja de soplar. El problema es cuando el Espíritu Santo se sale de los hombres de altar. El problema es cuando el Espíritu Santo abandona el arca del pacto, abandona los altares. Podemos gritar y no pasa nada. Es un hombre. Es un problema grande cuando el Espíritu de Dios o el poder de Dios se va de las congregaciones, se va de los ungidos, se va del pueblo. Es un problema grande, porque con el talento no podemos hacer nada. El talento es bonito, pero el talento no cambia a los hombres. Es un hombre. El talento agrada el oído humano. Es un hombre. Pero el talento no mueve el cielo, no mueve al Dios que está en su trono. Los gritos lo mueven a usted, y por el grito usted aplaude, usted grita. Pero los gritos no mueven a Dios. A Dios lo mueve la integridad. A Dios lo mueve la santidad de los hombres en esta tierra. Puede dársela fuerte si usted quiere al Santo de Israel. Cuando se ve el poder de Dios, los cultos, la campaña, los eventos se vuelven muertos y apáticos. Se vuelven un club social donde se mueve la carne, pero no se mueve el poder de Dios. Y parece que nos acostumbramos a estos aparatos, que truena el bajo, que se retumba la voz, y confundimos eso, el golpe del sonido, con la presencia del Señor. Y hay gente que danza al ritmo del piano, danza al ritmo de la batería, siente a Dios en el guiro, sí, pero eso es todo. Es un hombre. En las discotecas la gente mueve la carne al son del sonido. Esto no solo tiene que ver sonido, y gloria a Dios por el sonido, porque afuera la gente escucha, a lo lejos la gente escucha, pero no podemos estar moviéndolo solo en bulla, solo en ruido. Tiene que haber poder de Dios, tiene que haber unción de Dios, tocando los corazones, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Levante su mano arriba y diga: el espíritu se fue de ese hombre y quedó solo la vida.
viene la oración, pero la oración usted no la disfruta, en la oración usted se duerme. Cuando usted tiene vida, usted siente a Dios solo cuando le dan el micrófono, pero en la silla no siente nada. Es el hombre. Con la vida usted viene a los ayunos, pero quizá viene bien comido. Con la vida usted puede congregarse, pero el problema es que ya no disfrutamos los cultos, porque en el principio. Con la vida usted puede llegar aquí, pero ya no lloramos delante del Dios vivo, porque el Espíritu que lo revelaba su grandeza, el Espíritu que traía visiones, el Espíritu que movía tu vida y la cambiaba por completo, no está. Ese nombre. El problema es cuando la vida empieza a ser golpeada por los ataques de las tinieblas, por dardos, por brujería. Porque envuelto en gloria no hay diablo que te toque. Envuelto en el Espíritu no hay dardo del infierno que te distraiga. Pero cuando no hay fuego, cuando no hay poder, entonces tú eres golpeado por los dardos y ya no quieres adorar a Dios. Sientes sueño en el culto, sientes pereza en el culto, sientes cansancio en el culto, porque la brujería y las tinieblas te hacen efecto. Y tú te vas deteriorando y tú dices: hoy no me gocé, y mañana no quieres venir al culto y dices: hoy no voy, y el diablo te sigue golpeando. Y una semana faltaste un día, la próxima semana faltaste 2 y te estás muriendo. Y luego te congregas una vez a la semana y te sigues muriendo. Y luego solo te congregas como hoy, que va a venir un evangelista de otro lado, y llegaste de arrastrado a la campaña, andas con el cajón encima ya, y empiezan los huesos a dejarse ver. Y tú ya no quieres venir al culto porque tienes 2 semanas que no vienes, y ya no te deja ver del pastor ni de los líderes. Y como ya rato no te congregas, entonces te da pena venir a la iglesia, porque ya está muerto ya. Es un hombre. Y te conviertes en valle de huesos secos. Y ya después empezaste a pecar y empezaste a vivir como los impíos. Pusiste al diablo y los demonios como tus dioses. Y no solo se miraron tus huesos, sino que sus huesos cayeron por tierra y se esparcieron. Y antes, donde había gloria, entonces ahora hay un valle de huesos secos. Diga conmigo: se murió lo que antes un día tuvo vida. Valle significa llanura. Y en los valles, yo no sé si usted ha visto, en la costa norte, en Olancho, los valles son milpas gigantes, son hortalizas gigantes que fumigan esas hortalizas, esas milpas, con helicóptero, porque son extensas, la vista no te da. En los valles hay fruto. Es un hombre. Dios te plantó en llanura, en valles, para que tú produzcas frutos. Pero ya no hay fruto ya, porque lo que daba fruto un día, hoy se murió. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nos vamos a la cultura judía, en el Antiguo Testamento, los valles se ocupaban para librar batallas y librar guerras. ¿Cuántos dicen amén? En el valle donde Dios los plantó, no solo los llamó para dar fruto, sino para librar una batalla. Diga que entonces lo que estamos peleando, una batalla. Y el que dejó de pelear la batalla se murió. El que dejó de orar se murió. El que dejó de congregarse se murió. El que dejó de ayunar se murió, porque dejó de pelear la batalla. Y es el hombre. El pueblo que un día honraba a Dios, el pueblo que un día escuchaba a Dios, un día que el pueblo que era guiado por el Dios del cielo, ya no era guiado por el Dios del cielo. El pueblo que llevaba sacrificios al lugar santísimo, los sacerdotes que mataban corderos y todo tipo de animales en el altar de Jehová, eran los mismos sacerdotes que empezaron a ser dioses, a dibujar imágenes en el mismo templo donde se invocaba a Jehová, en los mismos altares donde se sacrificaba a Jehová, en el mismo lugar donde los sacerdotes empezaban a hacer sacrificios a los Baales y a los 12 de Acera. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo cayó en pecado, y el pecado en español latino, en español de allá de España,
en arameo, en hebreo, en todos los idiomas del mundo, pecado significa muerte. El que coquetea con el pecado está coqueteando con la muerte. El que se revuelca con el pecado empezó a morir ya. Y el pueblo de Jehová empezó a coquetear con lo que no podía coquetear. El pueblo de Jehová empezó a abrir las puertas a quien no debía abrir la puerta y empezó a morir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y las ciudades que eran amuralladas como Jerusalén, los muros empezaron a ir a tierra. Las ciudades donde habían grandes ejércitos que los temían cualquier pueblo de alrededor, eran ciudades que se convirtieron en la burla de los pueblos y de las ciudades vecinas. El pueblo que no nació para ser esclavo empezó a ser esclavo de Babilonia, de los egipcios. El pueblo de Dios se murió. Y el pueblo en una ocasión dijo: desfalleció nuestra esperanza, somos huesos secos ya. Es su nombre. El problema es que no era cualquier pueblo, era el pueblo que Dios había señalado, era el pueblo que Dios había escogido. Y es verdad que estaban como huesos secos, es verdad que estaban siendo esclavos, pero todavía era el pueblo del Dios Todopoderoso. Dios volvió a abrir su boca, Dios volvió a levantar profetas, Dios volvió a hacer algo. Mira, va, Indalei, Saquita, Linda, Lima, Kimasoa. Yo no sé si tú perdiste el espíritu hace rato. Yo no sé si tú perdiste la vida hace rato. Yo no sé si tú te sientes como en valle de huesos secos. No tienes fuerza para seguir adelante. Ya no quieres honrarlo a Él. Estás anhelando lo de afuera y dejaste de amar lo de adentro. Dejaste de amar la justicia y empezaste a amar el pecado. No sé cómo tú estás, pero esta noche Dios vuelve a abrir su boca. Y esta noche Dios vuelve a soplar de los cuatro vientos. Y los huesos vuelven a juntarse hueso con su hueso. Y los tendones vuelven los huesos vuelven a tener tendones. Y no solo los huesos son un ser viviente, sino que los huesos se vuelven a cubrir de carne. Y no solo la carne andante, no. El Espíritu vuelve a soplar esta noche. De tiempo en tiempo se repite esto. Desde el tiempo antiguo hasta hoy, movimientos que anduvieron envueltos en gloria, movimientos que anduvieron envueltos en fuego, gente que predicó la palabra como está escrita, ahora anda predicando un montón de tonteras, ahora andan aprobando un montón de estupideces, porque empezaron a morir. El Espíritu se apartó de ellos. Hombres que caminaron envueltos en gloria, que cuando ellos hablaban la misma tierra temblaba. Ahora no se mueve nada. Ese hombre. Y el pueblo se puede corromper en cualquier parte de la tierra. Los hombres se pueden corromper, porque en ese entonces se corrompieron los sacerdotes, en ese entonces se corrompieron los profetas. Ya los profetas no profetizaban lo que salía de la boca de Dios, sino que los profetas empezaron a profetizar de su propio corazón. Se corrompieron los pastores, y los pastores no les interesaba lo que el Rey de Reyes decía. Los pastores les interesaba lo que decía el pueblo. ¿Cuántos dicen gloria? Y de tiempo en tiempo pasa eso. A los evangelistas ya no les importan las almas, ni que el pueblo se vuelva a Dios. A los evangelistas les importa la plata y la fama. A los pastores ya no les importa que la gente se rinda a Dios y tema a Dios y camine en santidad. No, los pastores quieren llenar los templos como de lugar santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya el pueblo no teme a Dios, el pueblo teme al pastor y el pueblo teme a los líderes. ¿Cuántos dicen aleluya? El pueblo se puede corromper, pero siempre hay uno a quien Dios se le revela. Siempre hay uno a quien Dios señaló con el dedo de su mano. Siempre hay uno al que Dios escogió. Siempre hay uno que Dios sacó del punto de droga. Siempre hay uno que Dios sacó de la miseria. Siempre hay uno que Dios sacó de la garra del infierno. Siempre hay uno que Dios arrebató del infierno y lo ungió como hombre de Dios sobre la tierra de los vivientes. Siempre hay uno a quien Dios se le revela. Siempre hay uno a quien Dios lo visita en las noches.
Siempre hay uno a quien Dios le revela visiones. Siempre hay uno a quien Dios le revela la condición del altar. Ese nombre. Siempre hay uno a quien Dios le revela lo oculto. Siempre hay uno. Y en esta ocasión fue Ezequiel. Y Dios lo escogió por atalaya de la casa de Israel. Una atalaya es alguien que estaba en los muros de las ciudades, mirando y vigilando día y noche a que los enemigos no se acercaran y los tomaran distraídos. Cuando los enemigos venían, el que levantaba bandera de guerra, el que decía: levantaos, poned la armadura, tenemos guerra, tenemos el enemigo encima, era el atalaya. Ese nombre. Siempre Dios levanta un atalaya en cada congregación. Siempre Dios levanta un atalaya en cada concilio. Siempre Dios levanta un atalaya en cada ciudad. Siempre Dios levanta un atalaya en cada nación. Siempre Dios levanta un atalaya en cada continente. Siempre Dios levanta hombres ungidos en la tierra para que le vuelvan a decir al pueblo que hay que volverse a Él, que hay que soltar la mugre del pecado, que hay que volver a escuchar a Dios. Yo creo que los hombres que se paran en el altar no es gente que camina pajareando, es gente que camina envuelto en gloria, es gente que sabe que estar de rodillas por horas, es gente que sabe apartarse para escuchar la voz de Dios, es gente seria, es gente a quien Dios le da autoridad en su boca y en sus manos. Y Jehová le dice al profeta: vivirán estos huesos. El profeta está escuchando a Dios. Qué lindo. Y el profeta le dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Y Jehová le dice: profetiza sobre el valle de huesos secos. Y profetizó como Jehová le dijo. Y los huesos se juntaron, hueso con su hueso. Se escuchó un estruendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando un hombre de Dios habla, las tinieblas retroceden, las sombras del diablo se apagan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que se juntó hueso con su hueso. Entre hueso y hueso se puso tendones. La carne cubrió los huesos y fue un ser viviente. Pero faltaba algo en ellos. Faltaba espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que le dijo: dile al espíritu: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Y de los cuatro vientos sopló el espíritu de Jehová. Sopló el Dios del cielo y entró espíritu en ellos. Y automáticamente el pueblo que adoraba a dioses de acera, automáticamente el pueblo que invocaba a los demonios, inmediatamente el pueblo que le dio la espalda a Dios, inmediatamente el pueblo que ya no estaba creyendo en Él, inmediatamente el pueblo que ya no estaba temiendo desde los cielos, inmediatamente el pueblo que no estaba escuchando a Dios volvió a escuchar a Dios. Se volvieron a Dios, volvieron a tenerlo a Él, volvieron a ver su brazo moverse, volvieron a sacrificar a Jehová, volvieron a presentarse delante del Dios vivo, volvieron a caminar en victoria, volvieron a caminar en poder, volvieron a caminar en autoridad. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Yo no sé si tú ya fuiste envuelto en gloria una vez, hablaste en lengua, profetizaste en nombre de Jehová, sentiste poder, sentiste unción, y ahora no sientes nada. O yo no sé si tú nunca has sentido fuego, nunca sabes que es Espíritu Santo, pero en esta noche Él está aquí. Es su nombre. Y como estés desbaratado, si estás en pecado, Dios quitará tu pecado, lo arrancará esta noche. Si andas en doble ánimo, Dios quebrará eso. Si andas en rebeldía, en desobediencia, Dios quebrará eso. Hoy lo volvemos al Dios del cielo. Hoy volvemos a llorar delante de su presencia. Hoy le diremos: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hoy le diremos: quiero sentirte de nuevo. Hoy le diremos: hablan de tu presencia, hablan de tu poder. Yo no sé qué es eso, pero hoy quiero sentirte esta noche.
pie. Vamos, corre, 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 ponte de pie. Aleluya. Levanta su mano arriba y digo, hoy volveré a sentir. Diga conmigo, hoy volveré a sentir su presencia. Y si usted nunca ha sentido su presencia, diga esta noche, hoy voy a sentir la presencia del Dios del cielo. Quiero que toda la iglesia corra al altar esta noche. Hoy no es una noche cualquiera. Hoy es una noche de restauración y de avivamiento. Corre al altar en esta hora. Corre, no te quedes